El slasher es el subgénero más prolífico del cine de terror y también es el género pop por excelencia. Desde los años 80, este subgénero ha llenado las pantallas del mundo con violencia explícita, clichés y asesinos memorables que se han ganado un lugar muy importante dentro de la historia del cine. Entendemos por slasher un subgénero del cine de terror que trata de un asesino en serie que persigue un grupo de jóvenes y los va matando poco a poco con alguna arma distinta a un arma de fuego. Esto último da el nombre al subgénero que en inglés se podría traducir como corte o cortada. A esto se le suman otra serie de características como la Final Girl. Deben haber múltiples muertes o el grupo de jóvenes que va a perseguir el villano deben ser unos imbéciles para simpatizar con el verdadero protagonista, el villano mismo. Para atender el género tenemos que hacer una pequeña travesía por su historia. Desde los inicios del cine, el terror ya era una parte fundamental del mismo. Y desde estos inicios ya podíamos ver algunas de las características del slasher. En el gabinete del Dr. Caligari, en 1920, se nos presenta un villano con rasgos bastante particulares y con esa esencia de asesino oscuro y misterioso. Más adelante, la Universal empezaría con un proyecto cinematográfico al estilo Marvel, en donde reuniría a distintos seres sobrenaturales de los cuentos y novelas de terror más populares. Aquí podemos destacar al hombre que ríe, quien dará un aporte a la estética de los villanos bastante cruda. Es el personaje que inspira al Joker, por ejemplo. Pero más allá de esto, se sienta el precedente de la fascinación por el villano o por el ser misterioso. Esta época del cine de terror también traería al género la relación entre la mujer y el criminal, relación que viene de obras como Drácula, El jorobado de Notre Dame o El fantasma de la ópera. Pero los verdaderos antecedentes del slasher los hallamos en los años 60, con Peeping Tom de Michelle Powell y Psicosis del maestro Alfred Hitchcock. Estas dos películas se alejarán de las caracterizaciones casi mágicas de los villanos en el expresionismo alemán y el ciclo de terror de la Universal, y buscarán motivaciones más viscerales. También incluirán la sexualización y el punto de vista del asesino mostrado a profundidad. La música en las películas de Hitchcock también será fundamental para las ambientaciones. Aún así, no habrá una cinta que empiece a reunir todos los tópicos propios del slasher hasta la masacre de Texas. Esta sí la podríamos considerar como el primer slasher, pero solo por 10 días, ya que otra pionera del género se estrenó en ese octubre en Canadá, Black Christmas. Digamos que el ciudadano Kane del slasher es el octubre de 1974. Aquí podemos ver dos variantes del género, películas cuyas características se transformaron en clichés que el género se apropió hasta la autoparodia. Por el lado de la masacre de Texas, vemos un grupo de jóvenes bastante repulsivos que llegan a un lugar desconocido y se topan con un asesino que los irá eliminando de uno en uno. Por otro lado, tenemos un grupo de jóvenes que son acosadas a través de llamadas por un sujeto misterioso y que les irá eliminando también una a una. Halloween fue otra gran película para el género, esta vez de la mano de John Carpenter, uno de los más grandes directores del terror. Mientras que las otras películas de slasher estrenadas hasta el 78 habían retomado varias características de las entregas del octubre del 74, Halloween buscó redefinirlas. Esto lo hizo con dos cosas que parecen sencillas, pero que en la práctica no lo son, y esto lo vamos a ver durante la historia del subgénero. La primera es darnos dos protagonistas. Como ya habíamos dicho, el slasher centra bastante atención en la construcción de un villano, volviéndolo el verdadero protagonista de la película. Pero en Halloween, John Carpenter va a darnos una Final Girl carismática y buena persona,
que nos hará sentir simpatía por ella y el deseo de que sobreviva venciendo al asesino. Lo segundo que proporcionó esta cinta fue caracterizar al villano como algo imparable, aquí volviéndolo enigmático sin llegar a ser sobrenatural, aunque otras películas retoman esta idea volviendo sobrenatural a su villano. Pero a pesar de la gran producción de estas dos primeras entregas, la producción de películas similares y la gran obra que realizó Carpenter, el género se mantuvo al margen de una forma modesta hasta la llegada de Viernes 13. Podemos decir que los 80s es la década del slasher, y un gran motivo es la apertura de esta década con la precursora de la explotación del género. Esta película se centraría ya no solo en las características dadas por las anteriores entregas del género, sino también en la explotación de las muertes fantásticas e ingeniosas, tanto en su idea como en el montaje que se requiere para hacerlas. Esto provocó que el slasher pasara de ser un subgénero más del terror a ser una serie de películas de entretenimiento muy llamativas para el público y muy económicas para las productoras. Pero los 80s se dividirían en dos caras de un mismo subgénero. Por un lado empezarán a crearse grandes personajes novedosos y que se arraigaron a la cultura popular por sus espléndidas películas y sus carismáticas caracterizaciones. Por el otro lado tendríamos la explotación de las secuelas de estos mismos personajes, siendo casi una norma un bajonazo de calidad y de presupuesto, aprovechando que después de imponer un nombre de algún personaje del slasher, sus fanáticos irán a ver sus siguientes entregas sin importar qué. Esta práctica sigue pasando hasta el día de hoy, y realmente para 40 años de explotación del género son muy pocas las películas que funcionan como secuelas. Pero la explotación obviamente no vino solo de las secuelas, sino también de copias baratas y de mala calidad, películas que se quedaron en el cliché y también en el olvido. Más de uno dirá que hay muchos slasher buenos, y espero que me digan cuáles son sus 10 películas favoritas del subgénero en la caja de comentarios. Pero el punto de lo que digo es que la gran producción de películas de slasher desde los 80 son realmente pocas las entregas buenas si las comparamos con las decenas de películas que salían por año. Aquí considero pertinente hacer un paréntesis para hacernos una pregunta. ¿Qué hace que un slasher sea bueno? Esta pregunta es bastante pertinente teniendo en cuenta que es un subgénero lleno de clichés que hacen que un incauto en el tema sienta que estas películas no aportan nada. En lo que a mí respecta, el slasher necesita dos características fundamentales que hacen que una película sobresalga de otras. La primera es el concepto de angustia. Si una película logra generar angustia en el espectador, va a lograr una buena tensión. Anteriormente decía que la sexualización era parte del slasher, y esto es por la tensión que puede generar una escena erótica que en algún momento va a terminar de una forma horrorosa. Esta tensión obtiene nueva forma si hay un contexto de angustia, tirando la atención no solo a una escena violenta, que es placer por placer, el placer de ver lo erótico y el placer de ver al villano del slasher lo que uno espera que haga. Mientras que si hay un sentimiento de angustia constante en la película, las muertes generarán una tensión, haciéndose inesperadas e impactantes dichas muertes. La segunda característica debe ser un elemento estético muy propio, que nos aporte un villano y unas escenas que, sin ser necesario elementos del cine super elevados, sí nos den algo de frescura. Por esto es que las secuelas en el slasher tampoco suelen funcionar bien, a pesar de que el trabajo aparenta ser sencillo. La explotación del género nunca tuvo en cuenta estas características que sí tienen las grandes películas de slasher, como La Masacre de Texas o Halloween. Las productoras solo se limitaron a copiar Viernes 13, añadiendo una que otra característica de uno u otro sitio, sin ir nunca más allá. Con esta sobreexplotación llega la autoparodia,
aunque esto se veía más en las secuelas que en las películas que trataban de traer nuevos personajes o historias. Esto va a acabar en 1996 cuando Wes Craven, uno de los mejores directores del género, hace una síntesis de lo que está ocurriendo en el subgénero, en Scream, haciendo un trabajo metanarrativo en donde se es consciente de que los clichés del género se volvieron un meme, reivindicándose en una película que referencia directamente el género, casi como si tratara de romper la cuarta pared. Este es un nuevo punto de partida para el slasher, que ha tratado de reinventarse sin llegar a tener el éxito de los ochentas, pero no porque no salieran buenas películas durante los últimos años, sino por la saturación de un nuevo género y el cine familiar. Aún así podemos ver grandes películas estrenarse y darnos un festival de sangre fácil de disfrutar y con algunos clichés que nos molestaríamos si no los viéramos. No siendo más, hasta aquí el video de hoy. No olvides dejarnos un like, suscribirte, compartir el video y decirnos cuál es tu top 10 de slasher en la caja de comentarios. Hasta la próxima.